En este tiempo de campaña electoral, en este año que empieza, uno de los temas es la polarización, la grieta, la diferencia entre los uruguayos. Y saben una cosa, existe sí diferencias, no sé si grieta, pero existe esa polarización en las palabras. Pero hay una mucho peor. Hay una grieta entre los uruguayos que es mucho peor que la grieta de la realidad, la de los hechos, la de los 2.800 uruguayos viviendo en la calle, la de la pobreza infantil. Hay una grieta que tiene que ver con la salud mental. Hay una grieta que tiene que ver con la desigualdad. En la calle se ve la desigualdad, compañeras y compañeros. Y eso sí que es una grieta que no podemos permitir y por la que tenemos que trabajar. Por supuesto que hay hechos fortuitos. Por supuesto que, como dicen, las 7 plagas o las que sean. Ahora bien, desde el Estado, desde el gobierno se pueden hacer muchas cosas. Y yo me pregunto, si existiendo esa grieta que existe de la violencia, de la delincuencia, ¿por qué pusieron en la LUC normativas para aflojar o para alivianar el delito, o por lo menos para facilitar el lavado de activos? ¿Por qué desde el Estado, desde el gobierno, se dejó caer una mutualista como Casa de Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué se permitió que desde la torre ejecutiva se hiciera lo que se hizo? ¿Por qué se nos dijo que no iban a aumentar los combustibles, que no iban a aumentar los impuestos? ¿Por qué se nos dijo y se le dijo a la población que no iban a aumentar la edad jubilatoria? ¿Por qué esa diferencia entre el decir y los hechos? Porque saben una cosa, todo lo que nos dicen y todo lo que han hecho hasta ahora no generan otra cosa que incertidumbre, que falta de certezas. Así que lo que debemos generar nosotros es mostrar que somos la garantía de las certezas, de la certidumbre. Y puede ser con palabras, pero hay algo bastante mejor. Lo que dije al principio, con hechos, con realidades. Porque quién o quiénes en el gobierno fueron los que llevaron adelante, por ejemplo, el cambio en la matriz energética. ¿Quiénes crearon el MIDE? ¿Quiénes crearon el Hospital de Ojos? ¿Quiénes fueron los que generaron la inclusión financiera? ¿Quiénes fueron los que aumentaron el salario mínimo en un 300%? A esa grieta, a esa diferencia entre los uruguayos, a esa desigualdad que, por ejemplo, implica, como decía recién Andrés, casi 600.000 personas por debajo de 25.000 pesos. Vaya si habrá diferencia con nuestros hechos en nuestros 15 años, cuando el salario mínimo, cuando las jubilaciones subieron arriba del IPC como un 65%. Nosotros demostramos con hechos, somos garantías de la certidumbre, no por lo que decimos solamente, sino porque también cuando nos tocó actuar, supimos hacer lo que beneficiaba más a la gente. Compañeras y compañeros, somos la porfiada fuerza constructora de esperanzas. Y la esperanza también, a diferencia del optimismo, se construye a partir de realidades, a partir de hechos. El general Sereñi decía, no te vayas, ha nacido una esperanza. La esperanza parte de una certidumbre que tiene que ver, por supuesto, con una actitud optimista o con un sentimiento de optimismo, pero también la confianza en que quienes conducen los destinos del país lo van a hacer pensando en la pública de felicidad, como nos decía José Gervasio Artigas. Somos constructores de esperanza, y esa esperanza tiene que ver además con algo que es medio intangible y difícil de explicar, y que tiene que ver con algo que es el alma frente amplista, porque no le he encontrado otro término. Esa alma frente amplista que nació allá en el 71 y que ustedes los rochenses saben bien lo que significó para el general Sereñi hacer campaña acá en Rocha. Estuvo a punto de perder la vida. En la dictadura, esa
esa alma frente amplista estuvo ahí latente, y cuando se pensaban que nos habían hecho desaparecer, supimos nacer de las cenizas. Y allá en los 80, cuando el voto por el plebiscito, el voto por el no, o el voto en blanco en el 82, o en el 89 cuando ganamos Montevideo con el compañero Tabaré Vázquez,